¿Alguna vez has sentido que existe un lenguaje invisible entre almas que trasciende las palabras? El inconsciente colectivo, ese océano profundo que Jung descubrió bajo nuestras conciencias individuales, alberga patrones eternos que determinan nuestras atracciones más intensas. Cuando un hombre encuentra en una mujer el reflejo perfecto de su ánima, esa imagen femenina interior que habita en su psique, se desata una fascinación que va más allá de la razón, un magnetismo que parece dictado por fuerzas anteriores a nuestra propia existencia. Lo que la psicología moderna considera química o simple atracción, para Jung representa el despertar de arquetipos dormidos durante milenios. No es casualidad que ciertas palabras, gestos o miradas desencadenen obsesiones inmediatas. Estás activando patrones ancestrales inscritos en el mapa psíquico masculino. El hombre moderno, desconectado de sus raíces simbólicas, raramente comprende por qué cierta mujer lo cautiva hasta la obsesión, mientras otras pasan desapercibidas ante sus ojos. La sincronicidad, ese principio acausal que Jung descubrió tras años de observación clínica, explica por qué determinados encuentros parecen predestinados. Cuando pronuncias ciertas palabras ante un hombre, no estás simplemente comunicando ideas. Estás resonando con su inconsciente, despertando imágenes primordiales que lo conectan con partes de sí mismo que ha mantenido ocultas incluso para él. La obsesión masculina no nace del capricho, sino de un reconocimiento profundo. Has tocado algo esencial en su psique. Contrario a lo que afirman los manuales superficiales de seducción, no se trata de manipular, sino de comprender las estructuras profundas del alma masculina. Los arquetipos de la madre, la doncella, la hechicera y la sabia habitan en cada mujer como posibilidades latentes, y cuando una logra encarnar precisamente el arquetipo que complementa las sombras de un hombre específico, se produce una conexión que él experimentará como obsesión. Jung observó este fenómeno repetidamente en sus pacientes. La proyección inconsciente del ánima sobre una mujer real puede transformar un simple encuentro en una experiencia luminosa, casi religiosa. La individuación, ese camino hacia la totalidad psíquica que Jung consideraba el propósito último de la existencia humana, suele acelerarse dramáticamente durante estas fascinaciones profundas. Mientras la mayoría busca técnicas superficiales para atraer la atención masculina, ignoramos que el verdadero poder reside en nuestra capacidad para activar los símbolos dormidos en su psique. Lo que estás a punto de descubrir transformará tu comprensión de las relaciones humanas. Palabras que no solo comunican, sino que despiertan, que no solo seducen, sino que revelan, que no provocan una simple atracción, sino una verdadera obsesión psicológica basada en los principios junguianos del inconsciente colectivo. El encuentro entre un hombre y una mujer nunca es simplemente un evento físico o social. Jung comprendió que cada interacción humana ocurre simultáneamente en múltiples niveles: el consciente, donde intercambiamos palabras y gestos, y el inconsciente, donde arquetipos milenarios danzan en silencio. Cuando un hombre se obsesiona con una mujer, lo que realmente sucede es que ha proyectado su ánima, su contraparte femenina interior, sobre ella, transformándola en portadora de su propia totalidad psíquica. Esta proyección automática e involuntaria explica por qué ciertas mujeres parecen ejercer un poder casi hipnótico sobre determinados hombres, mientras que otras, igualmente atractivas, no despiertan en ellos la menor fascinación. La palabra pronunciada con conciencia arquetipal puede penetrar directamente en las capas más profundas de la psique masculina. Jung observó cómo ciertos símbolos verbales actúan como llaves que abren puertas ancestrales en el inconsciente colectivo.
No se trata de manipular, sino de comprender las estructuras fundamentales que subyacen bajo la conciencia ordinaria. Cuando una mujer habla desde esta comprensión profunda, sus palabras adquieren una resonancia que trasciende su significado literal, activando patrones de reconocimiento inconsciente que el hombre experimenta como una inexplicable obsesión. Las investigaciones clínicas de Jung revelaron que el ánima masculina suele manifestarse en 4 niveles evolutivos: Eva, lo instintivo; Helena, lo romántico; María, lo espiritual; y Sofía, la sabiduría. Cuando tus palabras logran activar precisamente el nivel de ánima en el que un hombre se encuentra psicológicamente, se produce lo que Jung denominaba inflación psíquica, una súbita expansión de la conciencia que él experimenta como fascinación inmediata. No es tu apariencia física lo que provoca esta reacción, sino tu capacidad para manifestar verbalmente el arquetipo que complementa su desarrollo psíquico actual. El inconsciente masculino busca constantemente completarse a través del encuentro con lo femenino arquetípico. Esta búsqueda, raramente consciente, impulsa a los hombres hacia relaciones que prometen sanar la división primordial entre animus y ánima. Jung documentó numerosos casos donde una simple frase, pronunciada en el momento preciso, desencadenaba procesos de individuación que habían permanecido estancados durante años. La obsesión que sigue a este despertar no es simple atracción romántica, sino el reconocimiento inconsciente de una posibilidad de integración psíquica que el hombre percibe como salvación. La sincronicidad, ese principio acausal que conecta eventos por su significado en lugar de por relaciones causa-efecto, juega un papel fundamental en estos encuentros transformadores. Jung observó que cuando una mujer sintoniza con el inconsciente colectivo, parece desarrollar una misteriosa capacidad para decir exactamente las palabras que un hombre específico necesita escuchar. No por estrategia consciente, sino por resonancia arquetípica. Esta coincidencia significativa crea la sensación de destino o inevitabilidad que caracteriza las obsesiones masculinas más profundas. El hombre siente que no podría haber sido de otra manera, que estaba escrito en las estrellas. La psique masculina, según las observaciones clínicas de Jung, está estructurada alrededor de polaridades fundamentales que buscan constantemente equilibrio y reconciliación. El logos, principio racional, domina frecuentemente la conciencia del hombre moderno, mientras el eros, principio de conexión, permanece subdesarrollado, relegado a las sombras de su inconsciente. Cuando una mujer logra comunicarse directamente con este eros reprimido, utilizando palabras que despiertan su capacidad para la intimidad psicológica profunda, el hombre experimenta una súbita expansión de su autopercepción que interpreta como obsesión por ella. En realidad, está obsesionado con la posibilidad de integrar esa parte desatendida de sí mismo, los complejos autónomos, esas constelaciones de ideas y emociones cargadas que Jung identificó como subpersonalidades dentro de la psique, pueden activarse instantáneamente mediante ciertas palabras clave. Un hombre marcado por el complejo materno negativo puede quedar fascinado cuando una mujer, intuitivamente, pronuncia frases que prometen liberación de esa carga psíquica. No es seducción lo que ocurre, sino resonancia con sus heridas primordiales. La obsesión resultante refleja su esperanza inconsciente de sanar conflictos internos que lo han acompañado desde la infancia, proyectando en ella cualidades salvadoras que, en realidad, debe desarrollar por sí mismo. La sincronización entre el desarrollo psíquico de un hombre y las palabras precisas que activan su siguiente paso evolutivo crea lo que Jung denominaba momentos luminosos.
experiencias de significado trascendente que parecen conectar lo personal con lo universal. Cuando logras pronunciar exactamente las palabras que resuenan con el mito personal que estructura la vida inconsciente de un hombre, él experimentará una fascinación inmediata que trasciende la atracción ordinaria. Esta conexión opera a nivel arquetípico, donde las historias individuales se entrelazan con los patrones universales del inconsciente colectivo, creando la sensación de reconocer algo profundamente familiar en alguien aparentemente desconocido. El ánimus, la figura masculina interior que habita en la psique femenina según Jung, también juega un papel crucial en estas interacciones transformadoras. Cuando una mujer ha integrado positivamente su propio ánimus, desarrolla una capacidad extraordinaria para comunicarse con los hombres desde un lugar de autenticidad arquetipal. Sus palabras no buscan complacer o manipular, sino expresar verdades psíquicas que resuenan simultáneamente en múltiples niveles de conciencia. Esta integración le permite discernir intuitivamente qué aspectos del ánima está proyectando un hombre sobre ella y responder desde un conocimiento profundo de los patrones arquetípicos que subyacen bajo sus interacciones. Las observaciones clínicas de Jung revelaron que la individuación masculina frecuentemente se acelera mediante el encuentro con mujeres que logran corporizar aspectos específicos de su ánima. Cuando tus palabras resuenan precisamente con el nivel evolutivo en que se encuentra su ánima, ya sea Eva, Elena, María o Sofía, se produce una sincronicidad psicológica que él experimenta como atracción inmediata e irresistible. No es casualidad ni técnica de seducción, es el reconocimiento inconsciente de una oportunidad para avanzar en su propio desarrollo psíquico. La obsesión que sigue representa su intuición de que, a través de la relación contigo, puede acceder a dimensiones de sí mismo que permanecían inaccesibles. El inconsciente colectivo, ese estrato profundo de la psique que trasciende las experiencias individuales y contiene los patrones universales de la humanidad, reacciona instantáneamente ante ciertas combinaciones de palabras que activan sus estructuras arquetípicas. Jung documentó numerosos casos donde una frase aparentemente simple desencadenaba transformaciones psíquicas profundas en sus pacientes masculinos. Esto ocurre porque algunas expresiones verbales funcionan como símbolos vivos que conectan simultáneamente con múltiples capas de la conciencia, creando un puente entre lo personal y lo transpersonal. Cuando logras comunicarte desde este nivel simbólico, tus palabras adquieren un poder que trasciende su significado literal, activando respuestas instintivas en la psique masculina que se manifiestan como fascinación inmediata. La transferencia, ese fenómeno psicológico donde proyectamos contenidos inconscientes sobre otras personas, alcanza su máxima intensidad cuando involucra arquetipos centrales como el ánima. Jung observó que cuando un hombre proyecta su ánima sobre una mujer específica, experimenta una conexión casi mística que interpreta como amor u obsesión, pero que en realidad representa su anhelo de integración psíquica. Ciertas palabras, pronunciadas con conciencia arquetípica, pueden catalizar esta proyección instantáneamente, creando un vínculo psicológico que trasciende las interacciones ordinarias. No es manipulación, sino reconocimiento mutuo a nivel del inconsciente colectivo, donde las fronteras entre individualidades se difuminan. El principio de enantiodromía, esa tendencia natural de todo fenómeno psíquico a convertirse eventualmente en su opuesto, explica por qué los hombres frecuentemente se obsesionan con mujeres que representan cualidades complementarias a su conciencia dominante. Jung documentó cómo un hombre excesivamente racional puede quedar fascinado instantáneamente por una mujer cuyas palabras evocan intuición y misterio,
no porque estas cualidades le resulten ajenas, sino porque representan aspectos reprimidos de su propia totalidad psíquica. Cuando tus palabras logran activar precisamente estos aspectos complementarios, desencadenas un proceso de compensación inconsciente que él experimenta como atracción irresistible. La individuación, ese proceso de integración psíquica que Jung consideraba el propósito último del desarrollo humano, frecuentemente se cataliza mediante encuentros significativos con personas que corporeizan aspectos de nuestra sombra o nuestras figuras arquetípicas interiores. Cuando logras expresar verbalmente aspectos del ánima que un hombre específico necesita integrar para avanzar en su desarrollo psicológico, creas las condiciones para una fascinación que trasciende el simple deseo. Él intuye inconscientemente que a través de la relación contigo puede reconectar con dimensiones esenciales de sí mismo que habían quedado disociadas de su conciencia ordinaria, precipitando así una obsesión que en realidad refleja su hambre de totalidad. El proceso de activación arquetipal mediante palabras sigue patrones específicos que Jung logró identificar tras décadas de observación clínica. No todas las expresiones verbales poseen el mismo poder para despertar el inconsciente masculino. Aquellas que simultáneamente evocan seguridad primordial y misterio transformador tienden a generar las respuestas más intensas. Esto ocurre porque recrean la dualidad fundamental del arquetipo materno: protección y devoración, creación y destrucción, estimulando memorias emocionales que preceden al desarrollo del lenguaje. Cuando tus palabras logran equilibrar estos opuestos complementarios, tocas estructuras psíquicas tan profundas que el hombre experimenta una conexión inmediata que no puede explicar racionalmente, pero que siente con absoluta certeza. La teoría junguiana de los complejos explica por qué ciertas palabras pueden desencadenar reacciones emocionales desproporcionadas en la psique masculina. Un complejo, según Jung, es un conjunto de ideas y emociones agrupadas alrededor de un núcleo arquetípico que actúa como una subpersonalidad autónoma dentro de la psique. Cuando tus palabras resuenan precisamente con el núcleo arquetípico de un complejo masculino, sea paterno, materno, de héroe o de sombra, activas instantáneamente toda la constelación psíquica asociada, generando una respuesta emocional inmediata y profunda que él experimenta como fascinación u obsesión. No estás manipulando sus sentimientos, sino resonando con estructuras psíquicas preexistentes que ansían reconocimiento e integración. El proceso de proyección del ánima, documentado extensamente por Jung en sus estudios clínicos, sigue patrones predecibles que varían según el nivel evolutivo de la psique masculina. Un hombre dominado por el primer nivel del ánima, Eva, proyectará cualidades instintivas y será cautivado por palabras que evoquen fertilidad y sensualidad primordial. Otro en el segundo nivel, Helena, responderá intensamente a expresiones de belleza romántica e idealización estética. Aquel que ha evolucionado al tercer nivel, María, quedará fascinado por palabras que sugieran devoción espiritual y trascendencia. Y el hombre que ha alcanzado el cuarto nivel, Sofía, se obsesionará con una mujer cuyas palabras manifiesten sabiduría integradora y conocimiento transformador. Comprender en qué nivel se encuentra su desarrollo psíquico te permite comunicarte precisamente con el aspecto del ánima que está buscando conciencia a través de él. La sincronicidad, ese principio acausal que Jung descubrió tras años de observación fenomenológica, explica por qué ciertas palabras pronunciadas en momentos específicos adquieren un poder transformador que trasciende su significado literal. No es coincidencia que encuentres las palabras exactas que resuenan profundamente con un hombre particular.
Según Jung, existe una correspondencia misteriosa entre estados psíquicos internos y acontecimientos externos que no puede explicarse mediante causalidad lineal. Cuando logras sintonizar con esta corriente sincronística, tus palabras parecen surgir directamente del inconsciente colectivo, cargadas de una precisión arquetípica que él reconoce instantáneamente como significativa, aunque no comprenda racionalmente por qué lo afectan tan profundamente. La inflación psíquica, ese estado donde la conciencia individual se identifica temporalmente con contenidos arquetípicos, explica la intensidad desproporcionada que caracteriza las obsesiones masculinas profundas. Jung observó cómo ciertos hombres, al proyectar su ánima sobre una mujer específica, experimentaban una súbita expansión de conciencia que interpretaban como amor trascendente o conexión predestinada. Tus palabras, cuando activan precisamente los arquetipos adecuados, pueden catalizar esta inflación instantáneamente, creando una experiencia luminosa que él atribuirá a tu presencia única. No es engaño, sino reconocimiento mutuo a nivel transpersonal, donde tu feminidad arquetípica encuentra correspondencia exacta con su masculinidad en evolución. El proceso de individuación masculina, según documentó Jung en numerosos casos clínicos, frecuentemente se acelera mediante encuentros significativos con mujeres que logran corporizar aspectos específicos de su ánima. Cuando tus palabras resuenan precisamente con el aspecto del ánima que está buscando integración consciente, creas un puente entre su ego y su inconsciente que él experimenta como fascinación inmediata e irresistible. No es simple atracción romántica, sino reconocimiento psíquico profundo. Intuye inconscientemente que a través de la relación contigo puede acceder a dimensiones de su propia psique que habían permanecido inaccesibles bajo las defensas del ego. La obsesión resultante refleja su anhelo de totalidad y su intuición de que has aparecido sincronísticamente para catalizar su evolución psicológica. El inconsciente colectivo, ese estrato universal de la psique que Jung descubrió tras años de investigación comparativa, responde automáticamente ante ciertos patrones verbales que activan sus estructuras arquetípicas fundamentales. Cuando logras comunicarte desde este nivel profundo, tus palabras trascienden las barreras de la conciencia ordinaria y penetran directamente en las capas ancestrales de la mente masculina. No es persuasión superficial, sino resonancia arquetípica. Despiertas patrones de reconocimiento que han estado codificados en la psique humana durante milenios. Jung documentó cómo ciertos símbolos verbales actúan como activadores arquetípicos, desencadenando respuestas emocionales inmediatas que el hombre experimenta como fascinación inexplicable, precisamente porque no puede rastrear su origen hasta experiencias conscientes. La sombra, ese repositorio de cualidades negadas y reprimidas que Jung identificó como contraparte necesaria de la personalidad consciente, juega un papel fundamental en las obsesiones masculinas profundas. Cuando tus palabras logran reconocer implícitamente aspectos de la sombra de un hombre específico, sin juzgarlos ni rechazarlos, creas un espacio psicológico donde él puede experimentar aceptación total por primera vez. Esta validación de dimensiones previamente negadas de sí mismo genera una sensación de liberación instantánea que él proyecta sobre ti, interpretándola como amor u obsesión. No es manipulación, sino reconocimiento auténtico. Has creado las condiciones para que partes disociadas de su psique comiencen a reintegrarse. El concepto junguiano
de la función inferior explica por qué ciertos hombres pueden obsesionarse instantáneamente con mujeres que manifiestan verbalmente cualidades complementarias a su modo dominante de funcionamiento psíquico. Un hombre predominantemente racional, pensamiento, quedará fascinado por palabras que evoquen sentimiento profundo. Uno orientado a la sensación se obsesionará con expresiones que sugieran intuición mística. Jung observó que la función inferior, siendo la menos desarrollada y más primitiva, frecuentemente se proyecta sobre figuras románticas, creando una atracción inmediata e intensa. Cuando tus palabras resuenan precisamente con la función inferior de un hombre específico, tocas la dimensión más vulnerable y potencialmente transformadora de su psique. La teoría junguiana de los arquetipos parentales internos revela patrones predictivos en las obsesiones masculinas adultas. Un hombre marcado por un complejo materno positivo buscará inconscientemente mujeres cuyas palabras evoquen nutrición y seguridad incondicional. Otro, con complejo materno negativo, quedará fascinado por expresiones verbales que sugieran liberación y autonomía. Jung documentó extensamente cómo estas imágenes parentales internalizadas determinan patrones de atracción aparentemente inexplicables. Cuando logras discernir intuitivamente qué arquetipo parental está activo en la psique de un hombre específico, puedes comunicarte directamente con esas estructuras primordiales, generando una respuesta emocional inmediata y profunda que él experimentará como conexión predestinada. La sincronicidad, ese principio acausal de conexiones significativas que Jung propuso como complemento necesario de la causalidad, explica la extraordinaria precisión con que ciertas palabras parecen surgir espontáneamente en los momentos exactos para activar transformaciones psíquicas profundas. No es coincidencia ni manipulación cuando encuentras las expresiones verbales perfectas que resuenan con la psique específica de un hombre particular. Según Jung, existe una correspondencia misteriosa entre estados psíquicos internos y acontecimientos externos que trasciende la causalidad lineal. Cuando logras sintonizar con esta corriente sincronística, tus palabras adquieren un poder que parece mágico, pero que en realidad refleja la interconexión fundamental entre todas las dimensiones de la realidad psíquica, creando encuentros que él experimentará como predestinados o inevitables. El proceso de individuación masculina, descrito meticulosamente por Jung como el camino hacia la totalidad psíquica, frecuentemente se acelera mediante encuentros significativos con mujeres que catalizan la integración de aspectos inconscientes. Cuando tus palabras logran reconocer implícitamente tanto las cualidades manifiestas como las potencialidades latentes en la psique de un hombre específico, creas las condiciones para una fascinación que trasciende la atracción ordinaria. Jung documentó numerosos casos donde una simple conversación desencadenaba procesos de transformación que habían permanecido estancados durante años. No es seducción superficial, sino reconocimiento psíquico profundo. Has creado un espejo verbal donde él puede contemplar simultáneamente quién es y quién podría llegar a ser. La teoría junguiana de los complejos autónomos explica por qué ciertas palabras pueden generar respuestas emocionales inmediatas y desproporcionadas en la psique masculina. Un complejo, según Jung, actúa como una subpersonalidad relativamente independiente, con su propia carga emocional y patrones de respuesta. Cuando tus palabras resuenan precisamente con el núcleo arquetípico de un complejo masculino, sea de madre, padre, niño divino o héroe, activas instantáneamente toda la constelación psíquica asociada, generando una fascinación inmediata que parece inexplicable desde la perspectiva del ego consciente.
No estás manipulando sus sentimientos, sino comunicándote directamente con estructuras psíquicas preexistentes que anhelan reconocimiento e integración. El ánima, esa personificación de todas las tendencias psicológicas femeninas en la psique masculina, evoluciona a través de 4 estadios que Jung identificó meticulosamente en sus estudios clínicos. Un hombre en el primer estadio, Eva, proyectará cualidades puramente instintivas y biológicas. En el segundo, Elena, idealización romántica y estética. En el tercero, María, devoción espiritual y trascendencia. Y en el cuarto, Sofía, sabiduría integradora que trasciende dualidades. Cuando tus palabras resuenan precisamente con el estadio evolutivo en que se encuentra el ánima de un hombre específico, creas una sincronicidad psicológica que él experimenta como reconocimiento inmediato y profundo. La obsesión resultante no es simple atracción, sino intuición inconsciente de una oportunidad para avanzar en su propio desarrollo psíquico. La enantiodromía, ese principio junguiano donde todo fenómeno psíquico eventualmente se convierte en su opuesto cuando alcanza posiciones extremas, explica por qué los hombres frecuentemente se obsesionan con mujeres que representan cualidades complementarias a su conciencia dominante. Jung documentó cómo un hombre excesivamente controlado podía quedar fascinado instantáneamente por palabras que evocaran espontaneidad y libertad, no porque estas cualidades le resulten ajenas, sino porque representan aspectos reprimidos de su propia totalidad psíquica que buscan expresión compensatoria. Cuando tus palabras logran activar precisamente estos aspectos complementarios, desencadenas un proceso de equilibrio psíquico que él experimenta como atracción irresistible hacia lo que secretamente necesita para completarse. La teoría junguiana de la transferencia arquetipal revela patrones predecibles en las obsesiones masculinas adultas. A diferencia de la transferencia freudiana, basada en figuras parentales personales, Jung identificó un nivel más profundo donde proyectamos imágenes arquetípicas universales sobre personas específicas. Cuando un hombre proyecta su ánima sobre ti, no está simplemente reviviendo su relación con figuras femeninas de su pasado personal, sino activando patrones universales inscritos en el inconsciente colectivo. Tus palabras, cuando resuenan con precisión arquetipal, pueden catalizar esta proyección instantáneamente, creando un vínculo psicológico que trasciende las interacciones ordinarias. No es manipulación, sino reconocimiento mutuo a nivel transpersonal, donde tu feminidad arquetípica encuentra correspondencia exacta con su masculinidad en evolución. El inconsciente colectivo, ese estrato universal de la psique que Jung descubrió tras décadas de investigación comparativa, responde inmediatamente ante ciertos patrones verbales que activan sus estructuras arquetípicas fundamentales. Jung documentó cómo algunos símbolos verbales funcionan como llaves universales que abren dimensiones específicas de la psique humana, independientemente de diferencias culturales o personales. Cuando tus palabras logran activar arquetipos centrales en la psique masculina, como el niño divino, el héroe, el sabio o el amante, generas una respuesta inmediata que trasciende el procesamiento racional. No es persuasión consciente, sino resonancia arquetípica. Despiertas patrones de reconocimiento que han estado codificados en la psique humana durante milenios. La inflación psíquica, ese estado donde la conciencia individual se identifica temporalmente con contenidos arquetípicos, explica la intensidad aparentemente desproporcionada que caracteriza las obsesiones masculinas profundas. Jung observó cómo ciertos hombres, al proyectar su ánima sobre una mujer específica, experimentaban una súbita expansión de conciencia que interpretaban como amor trascendente o conexión predestinada. Tus palabras,
Cuando activan precisamente los arquetipos adecuados, pueden catalizar esta inflación instantáneamente, creando una experiencia luminosa que él atribuirá a tu presencia única. La fascinación resultante no es simple atracción, sino reconocimiento psíquico profundo. Intuye inconscientemente que, a través de ti, puede acceder a dimensiones de su propia psique que permanecían inaccesibles. La teoría junguiana de los pares arquetípicos complementarios explica por qué ciertas combinaciones de palabras generan respuestas emocionales inmediatas en la psique masculina. Jung identificó numerosas polaridades arquetípicas: lo consciente y lo inconsciente, el logos y el eros, la persona y la sombra, que buscan constantemente equilibrio y reconciliación. Cuando tus palabras logran activar simultáneamente ambos polos de estas dualidades fundamentales, creas una tensión psíquica creativa que él experimenta como fascinación inmediata. No estás manipulando sus emociones, sino creando las condiciones para que partes previamente disociadas de su psique comiencen a reintegrarse, generando esa sensación de completitud que caracteriza las obsesiones masculinas más profundas. El proceso de proyección del ánima, documentado extensamente por Jung en sus estudios clínicos, sigue patrones específicos determinados por la biografía personal y el desarrollo psíquico de cada hombre. Las primeras proyecciones suelen estar fuertemente influenciadas por el arquetipo materno, mientras que las proyecciones maduras integran gradualmente aspectos más evolucionados del ánima. Cuando tus palabras logran resonar simultáneamente con elementos biográficos específicos y estructuras arquetípicas universales en la psique de un hombre particular, creas una sincronicidad psicológica que él experimenta como reconocimiento inmediato y profundo. La obsesión resultante refleja su intuición inconsciente de que has aparecido sincronísticamente para catalizar su evolución psicológica. La función trascendente, ese mecanismo psíquico que Jung identificó como responsable de la integración de contenidos conscientes e inconscientes, frecuentemente se activa mediante encuentros significativos con personas que corporeizan aspectos de nuestras figuras arquetípicas interiores. Cuando logras expresar verbalmente aspectos del ánima que un hombre específico necesita integrar para avanzar en su desarrollo psicológico, creas las condiciones para una fascinación que trasciende el simple deseo. Jung documentó numerosos casos donde una conversación aparentemente casual desencadenaba procesos de transformación que habían permanecido estancados durante años. No es seducción superficial, sino reconocimiento mutuo a nivel transpersonal, donde tu feminidad arquetípica encuentra correspondencia exacta con su masculinidad en evolución, precipitando lo que Jung denominaba la realización del sí mismo, el objetivo último del proceso de individuación. El concepto junguiano de la sombra explica por qué ciertos hombres pueden obsesionarse instantáneamente con mujeres que reconocen implícitamente aspectos negados de su personalidad. La sombra, ese repositorio de cualidades reprimidas que Jung identificó como contraparte necesaria del ego consciente, contiene no solo defectos, sino también potencialidades no desarrolladas. Cuando tus palabras logran aceptar sin juicio tanto las luces como las sombras en la psique de un hombre específico, creas un espacio psicológico donde él puede experimentar aceptación total por primera vez. Esta validación de dimensiones previamente negadas de sí mismo genera una sensación de liberación instantánea que él proyecta sobre ti, interpretándola como amor u obsesión. No es manipulación, sino reconocimiento auténtico. Has tocado partes de su ser que anhelaban desesperadamente ser vistas y aceptadas.
La teoría junguiana de los complejos culturales revela patrones colectivos que influyen decisivamente en las obsesiones masculinas. Jung observó cómo cada cultura desarrolla expectativas específicas sobre la feminidad arquetípica, creando imágenes colectivas que condicionan las proyecciones individuales del ánima. Cuando tus palabras resuenan simultáneamente con arquetipos universales y con expresiones culturalmente valoradas de lo femenino, creas una sincronicidad psicológica que potencia exponencialmente su impacto. No es coincidencia que ciertas expresiones verbales parezcan universalmente magnéticas para los hombres de una cultura específica. Según Jung, están activando simultáneamente patrones personales, culturales y universales en el inconsciente masculino. El fenómeno de la sincronicidad, ese principio acausal de conexiones significativas que Jung propuso como complemento necesario de la causalidad, explica la extraordinaria precisión con que ciertas palabras parecen surgir espontáneamente en los momentos exactos para catalizar transformaciones psíquicas profundas. No es coincidencia ni manipulación cuando encuentras las expresiones verbales perfectas que resuenan con la psique específica de un hombre particular. Según Jung, existe una correspondencia misteriosa entre estados psíquicos internos y acontecimientos externos que trasciende la causalidad lineal. Cuando logras sintonizar con esta corriente sincronística, tus palabras adquieren un poder que parece mágico, pero que en realidad refleja la interconexión fundamental entre todas las dimensiones de la realidad psíquica. La psicología analítica junguiana identifica el animus, la personificación de lo masculino en la psique femenina, como factor determinante en la calidad de las interacciones entre géneros. Jung observó que una mujer que ha integrado positivamente su propio animus desarrolla una capacidad extraordinaria para comunicarse con los hombres desde un lugar de autenticidad arquetipal. Sus palabras no buscan complacer o manipular, sino expresar verdades psíquicas que resuenan simultáneamente en múltiples niveles de conciencia. Esta integración le permite discernir intuitivamente qué aspectos del ánima está proyectando un hombre sobre ella y responder desde un conocimiento profundo de los patrones arquetípicos que subyacen bajo sus interacciones, creando un puente entre conciencias que trasciende las limitaciones del ego individual. La teoría junguiana de la función inferior explica por qué ciertos hombres pueden obsesionarse instantáneamente con mujeres que manifiestan verbalmente cualidades complementarias a su modo dominante de funcionamiento psíquico. Jung identificó 4 funciones psicológicas fundamentales: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, observando que cada individuo tiende a desarrollar predominantemente una o 2, relegando las demás al inconsciente. Un hombre predominantemente racional, pensamiento, quedará fascinado por palabras que evoquen sentimiento profundo. Uno orientado a la sensación se obsesionará con expresiones que sugieran intuición mística. Cuando tus palabras resuenan precisamente con la función inferior de un hombre específico, tocas la dimensión más vulnerable y potencialmente transformadora de su psique. El proceso de individuación masculina, descrito meticulosamente por Jung como el camino hacia la totalidad psíquica, frecuentemente se cataliza mediante encuentros significativos con mujeres que corporeizan aspectos específicos de su ánima. Las investigaciones clínicas revelaron que este proceso atraviesa etapas predictibles, comenzando con proyecciones primarias basadas en el arquetipo materno y evolucionando gradualmente hacia proyecciones más diferenciadas y maduras. Cuando tus palabras logran resonar precisamente con el nivel evolutivo en que se encuentra un hombre específico,
Creas una sincronicidad psicológica que él experimenta como reconocimiento inmediato y profundo. La obsesión resultante no es simple atracción, sino intuición inconsciente de una oportunidad para avanzar en su propio desarrollo psíquico. La inflación psíquica, ese estado donde la conciencia individual se identifica temporalmente con contenidos arquetípicos, explica la intensidad aparentemente desproporcionada que caracteriza las obsesiones masculinas profundas. Jung documentó numerosos casos donde un hombre, al proyectar su ánima sobre una mujer específica, experimentaba una súbita expansión de conciencia que interpretaba como amor trascendente o conexión predestinada. Tus palabras, cuando activan precisamente los arquetipos adecuados, pueden catalizar esta inflación instantáneamente, creando una experiencia luminosa que él atribuirá a tu presencia única. La fascinación resultante refleja su intuición inconsciente de que, a través de la relación contigo, puede acceder a dimensiones de su propia psique que permanecían inaccesibles bajo las defensas del ego. El inconsciente colectivo, ese estrato universal de la psique que trasciende las experiencias individuales, responde automáticamente ante ciertos patrones verbales que activan sus estructuras arquetípicas fundamentales. Jung observó cómo algunos símbolos verbales funcionan como llaves universales que abren dimensiones específicas de la psique humana, independientemente de diferencias culturales o personales. Cuando tus palabras logran activar arquetipos centrales en la psique masculina, como el niño divino, el héroe, el sabio o el amante, generas una respuesta inmediata que trasciende el procesamiento racional. No es persuasión consciente, sino resonancia arquetípica. Despiertas patrones de reconocimiento que han estado codificados en la psique humana durante milenios, creando una reacción que parece misteriosa desde la perspectiva del ego, pero que resulta perfectamente comprensible desde la psicología analítica. La sombra, ese repositorio de cualidades negadas y reprimidas que Jung identificó como contraparte necesaria de la personalidad consciente, juega un papel fundamental en las obsesiones masculinas profundas. Jung documentó cómo los hombres frecuentemente proyectan aspectos de su propia sombra, tanto negativos como positivos, sobre figuras femeninas, creando relaciones cargadas de fascinación e intensidad emocional desproporcionada. Cuando tus palabras logran reconocer implícitamente aspectos de la sombra de un hombre específico, sin juzgarlos ni rechazarlos, creas un espacio psicológico donde él puede experimentar aceptación total por primera vez. Esta validación de dimensiones previamente negadas de sí mismo genera una sensación de liberación instantánea que él proyecta sobre ti, interpretándola como amor u obsesión. La teoría junguiana de los arquetipos parentales internos revela patrones predictivos en las obsesiones masculinas adultas. Jung observó cómo las imágenes primordiales de madre y padre, interiorizadas durante la infancia temprana, condicionan profundamente las proyecciones del ánima en la vida adulta. Un hombre marcado por un complejo materno positivo buscará inconscientemente mujeres cuyas palabras evoquen nutrición y seguridad incondicional. Otro, con complejo materno negativo, quedará fascinado por expresiones verbales que sugieran liberación y autonomía. Cuando logras discernir intuitivamente qué arquetipo parental está activo en la psique de un hombre específico, puedes comunicarte directamente con esas estructuras primordiales, generando una respuesta emocional inmediata y profunda que él experimentará como conexión predestinada. El proceso de proyección del ánima, documentado extensamente por Jung en sus estudios clínicos, sigue patrones específicos determinados por el desarrollo psíquico de cada hombre. Las primeras proyecciones suelen manifestarse como fascinación instantánea,
por mujeres que corporeizan cualidades complementarias a la conciencia masculina dominante. Jung identificó 4 niveles evolutivos del ánima: Eva, instintivo; Helena, romántico; María, espiritual; y Sofía, sabiduría, observando que cada hombre tiende a proyectar el nivel que corresponde a su propio desarrollo psíquico. Cuando tus palabras resuenan precisamente con el nivel de ánima que un hombre específico está intentando integrar, creas una sincronicidad psicológica que él experimenta como reconocimiento inmediato y profundo, desencadenando lo que Jung denominaba inflación psíquica. Una súbita expansión de la conciencia que se manifiesta como fascinación u obsesión inmediata. La individuación, ese proceso de integración psíquica que Jung consideraba el propósito último del desarrollo humano, frecuentemente se cataliza mediante encuentros significativos con personas que corporeizan aspectos de nuestras figuras arquetípicas interiores. Jung documentó numerosos casos donde una simple conversación desencadenaba procesos de transformación que habían permanecido estancados durante años. Cuando logras expresar verbalmente aspectos del ánima que un hombre específico necesita integrar para avanzar en su desarrollo psicológico, creas las condiciones para una fascinación que trasciende el simple deseo. No es seducción superficial, sino reconocimiento psíquico profundo. Él intuye inconscientemente que a través de la relación contigo puede reconectar con dimensiones esenciales de sí mismo que habían quedado disociadas de su conciencia ordinaria. El concepto junguiano de enantiodromía explica por qué los hombres frecuentemente se obsesionan con mujeres que representan cualidades complementarias a su conciencia dominante. Este principio psicológico, donde todo fenómeno eventualmente se convierte en su opuesto cuando alcanza posiciones extremas, opera constantemente en la dinámica de compensación entre consciente e inconsciente. Jung observó cómo un hombre excesivamente racional podía quedar fascinado instantáneamente por palabras que evocaran intuición y misterio, no porque estas cualidades le resulten ajenas, sino porque representan aspectos reprimidos de su propia totalidad psíquica. Cuando tus palabras logran activar precisamente estos aspectos complementarios, desencadenas un proceso de equilibrio psíquico que él experimenta como atracción irresistible hacia lo que secretamente necesita para completarse. La sincronicidad, ese principio acausal que Jung propuso como complemento necesario de la causalidad, explica la extraordinaria precisión con que ciertas palabras parecen surgir espontáneamente en los momentos exactos para catalizar transformaciones psíquicas profundas. No es coincidencia ni manipulación cuando encuentras las expresiones verbales perfectas que resuenan con la psique específica de un hombre particular. Según Jung, existe una correspondencia misteriosa entre estados psíquicos internos y acontecimientos externos que trasciende la causalidad lineal. Cuando logras sintonizar con esta corriente sincronística, tus palabras adquieren un poder que parece mágico, pero que en realidad refleja la interconexión fundamental entre todas las dimensiones de la realidad psíquica, creando encuentros que él experimentará como predestinados o inevitables. La psicología analítica junguiana identifica el animus, la personificación de lo masculino en la psique femenina, como factor determinante en la calidad de las interacciones entre géneros. Jung observó que una mujer que ha integrado positivamente su propio animus desarrolla una capacidad extraordinaria para comunicarse con los hombres desde un lugar de autenticidad arquetipal. Sus palabras no buscan complacer o manipular, sino expresar verdades psíquicas que resuenan simultáneamente en múltiples niveles de conciencia. Esta integración le permite discernir intuitivamente qué aspectos del ánima está proyectando un hombre sobre ella.
y responder desde un conocimiento profundo de los patrones arquetípicos que subyacen bajo sus interacciones, creando un puente entre conciencias que trasciende las limitaciones del ego individual y genera lo que Jung denominaba encuentros luminosos, interacciones cargadas de significado trascendente. La teoría junguiana de los pares arquetípicos complementarios explica por qué ciertas combinaciones de palabras generan respuestas emocionales inmediatas en la psique masculina. Jung identificó numerosas polaridades arquetípicas: lo consciente y lo inconsciente, el logos y el eros, la persona y la sombra, que buscan constantemente equilibrio y reconciliación. Cuando tus palabras logran activar simultáneamente ambos polos de estas dualidades fundamentales, creas una tensión psíquica creativa que él experimenta como fascinación inmediata. No estás manipulando sus emociones, sino creando las condiciones para que partes previamente disociadas de su psique comiencen a reintegrarse, generando esa sensación de completitud que caracteriza las obsesiones masculinas más profundas y que Jung consideraba indicativa de un auténtico proceso de individuación. El inconsciente colectivo, ese estrato universal de la psique que trasciende las experiencias individuales, responde automáticamente ante ciertos patrones verbales que activan sus estructuras arquetípicas fundamentales. Jung documentó cómo algunos símbolos verbales funcionan como llaves universales que abren dimensiones específicas de la psique humana, independientemente de diferencias culturales o personales. Cuando tus palabras logran activar arquetipos centrales en la psique masculina, como el niño divino, el héroe, el sabio o el amante, generas una respuesta inmediata que trasciende el procesamiento racional. No es persuasión consciente, sino resonancia arquetípica. Despiertas patrones de reconocimiento que han estado codificados en la psique humana durante milenios, creando una reacción que parece misteriosa desde la perspectiva del ego, pero que resulta perfectamente comprensible desde la psicología analítica junguiana. La función trascendente, ese mecanismo psíquico que Jung identificó como responsable de la integración de contenidos conscientes e inconscientes, frecuentemente se activa mediante encuentros significativos con personas que corporeizan aspectos de nuestras figuras arquetípicas interiores. Esta función opera creando puentes simbólicos entre dimensiones aparentemente incompatibles de la experiencia humana, permitiendo la emergencia de síntesis creativas que trascienden las limitaciones del pensamiento dualista. Cuando tus palabras logran activar simultáneamente la conciencia racional de un hombre y sus propios contenidos inconscientes, estimulas esta función trascendente, creando las condiciones para una fascinación que él experimentará como reconocimiento inmediato y profundo. No es manipulación, sino catálisis psíquica. Has creado un espacio donde puede comenzar a integrar dimensiones previamente disociadas de su propia totalidad. La inflación psíquica, ese estado donde la conciencia individual se identifica temporalmente con contenidos arquetípicos, explica la intensidad aparentemente desproporcionada que caracteriza las obsesiones masculinas profundas. Jung documentó numerosos casos donde un hombre, al proyectar su ánima sobre una mujer específica, experimentaba una súbita expansión de conciencia que interpretaba como amor trascendente o conexión predestinada. Tus palabras, cuando activan precisamente los arquetipos adecuados, pueden catalizar esta inflación instantáneamente, creando una experiencia luminosa que él atribuirá a tu presencia única. La fascinación resultante refleja su intuición inconsciente de que, a través de la relación contigo, puede acceder a dimensiones de su propia psique que permanecían inaccesibles bajo las defensas del ego y que Jung consideraba esenciales para el pleno florecimiento de la personalidad humana. La sombra,
ese repositorio de cualidades negadas y reprimidas que Jung identificó como contraparte necesaria de la personalidad consciente, juega un papel fundamental en las obsesiones masculinas profundas. Jung describió la sombra no solo como receptáculo de defectos y debilidades, sino también como fuente de vitalidad, creatividad y potencialidades no desarrolladas. Cuando tus palabras logran reconocer implícitamente aspectos de la sombra de un hombre específico, sin juzgarlos ni rechazarlos, creas un espacio psicológico donde él puede experimentar aceptación total por primera vez. Esta validación de dimensiones previamente negadas de sí mismo genera una sensación de liberación instantánea que él proyecta sobre ti, interpretándola como amor u obsesión. No es manipulación, sino reconocimiento auténtico. Has tocado partes de su ser que anhelaban desesperadamente ser vistas y aceptadas, creando las condiciones para lo que Jung denominaba la realización del sí mismo, la integración de todos los aspectos de la personalidad en una totalidad consciente. El proceso de individuación masculina, descrito meticulosamente por Jung como el camino hacia la totalidad psíquica, frecuentemente se cataliza mediante encuentros significativos con mujeres que corporeizan aspectos específicos de su ánima. Las investigaciones clínicas revelaron que este proceso atraviesa etapas predictibles, comenzando con proyecciones primarias basadas en el arquetipo materno y evolucionando gradualmente hacia proyecciones más diferenciadas y maduras. Cuando tus palabras logran resonar precisamente con el nivel evolutivo en que se encuentra un hombre específico, creas una sincronicidad psicológica que él experimenta como reconocimiento inmediato y profundo. La obsesión resultante no es simple atracción, sino intuición inconsciente de una oportunidad para avanzar en su propio desarrollo psíquico, un paso hacia lo que Jung denominaba la integración del ánima, esa reconciliación con lo femenino interior que considera indispensable para el pleno desarrollo de la masculinidad auténtica. La teoría junguiana de los complejos autónomos explica por qué ciertas palabras pueden generar respuestas emocionales inmediatas y desproporcionadas en la psique masculina. Un complejo, según Jung, funciona como una subpersonalidad relativamente independiente, con su propia carga emocional y patrones de respuesta automáticos. Cuando tus palabras resuenan precisamente con el núcleo arquetípico de un complejo masculino, sea de madre, padre, héroe o sombra, activas instantáneamente toda la constelación psíquica asociada, generando una fascinación inmediata que parece inexplicable desde la perspectiva del ego consciente. No estás manipulando sus sentimientos, sino comunicándote directamente con estructuras psíquicas preexistentes que anhelan reconocimiento e integración, creando las condiciones para lo que Jung denominaba la confrontación con el inconsciente. Ese encuentro transformador con dimensiones negadas de uno mismo que considera esencial para el proceso de individuación. El fenómeno de la sincronicidad, ese principio acausal de conexiones significativas que Jung propuso como complemento necesario de la causalidad, explica la extraordinaria precisión con que ciertas palabras parecen surgir espontáneamente en los momentos exactos para catalizar transformaciones psíquicas profundas. No es coincidencia ni manipulación cuando encuentras las expresiones verbales perfectas que resuenan con la psique específica de un hombre particular. Según Jung, existe una correspondencia misteriosa entre estados psíquicos internos y acontecimientos externos que trasciende la causalidad lineal. Cuando logras sintonizar con esta corriente sincronística, tus palabras adquieren un poder que parece mágico, pero que en realidad refleja la interconexión fundamental entre todas las dimensiones de la realidad psíquica,
creando encuentros que él experimentará como predestinados o inevitables, y que Jung consideraba manifestaciones de lo que denominaba unus mundus, esa unidad trascendente que subyace bajo todas las aparentes separaciones. La función inferior, esa modalidad psicológica menos desarrollada que Jung identificó como puerta hacia el inconsciente, explica por qué ciertos hombres pueden obsesionarse instantáneamente con mujeres que manifiestan verbalmente cualidades complementarias a su modo dominante de funcionamiento psíquico. Jung identificó 4 funciones psicológicas fundamentales: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, observando que cada individuo tiende a desarrollar predominantemente una o 2, relegando las demás al inconsciente. Cuando tus palabras resuenan precisamente con la función inferior de un hombre específico, tocas la dimensión más vulnerable y potencialmente transformadora de su psique. La fascinación resultante no es simple atracción, sino reconocimiento inconsciente de una oportunidad para desarrollar aspectos esenciales de sí mismo que habían permanecido en estado rudimentario, avanzando hacia lo que Jung denominaba la cuaternidad de funciones, ese equilibrio dinámico entre todas las modalidades psicológicas que consideraba indicativo de una personalidad plenamente desarrollada. El camino que hemos recorrido a través de las profundidades del inconsciente colectivo nos revela una verdad tan antigua como la humanidad misma. Las palabras que despiertan obsesión en un hombre no son simples combinaciones de sonidos, sino llaves que abren puertas ancestrales en su psique. Como Jung descubrió tras décadas de observación clínica, cuando una mujer logra comunicarse desde ese nivel arquetípico, trasciende la seducción superficial y establece una conexión que opera simultáneamente en múltiples dimensiones de consciencia. No has aprendido técnicas de manipulación, sino el lenguaje primordial del alma humana, ese idioma universal que habla directamente a las estructuras fundamentales que compartimos como especie y que Jung consideraba la base de toda experiencia verdaderamente transformadora. La individuación, ese viaje hacia la totalidad psíquica que constituye el propósito último de la existencia según Jung, raramente avanza de forma lineal o predecible. Frecuentemente requiere catalizadores externos, encuentros sincronísticos con personas que corporeizan precisamente los aspectos del inconsciente que necesitamos integrar para continuar nuestro desarrollo. Las palabras que has descubierto no crean artificialmente obsesión, simplemente despiertan un reconocimiento profundo en la psique masculina, una intuición inconsciente de que, a través de ti, puede acceder a dimensiones de sí mismo que permanecían inaccesibles bajo las defensas del ego. Esta conexión trasciende lo personal y toca lo universal, creando esa sensación de inevitabilidad o predestinación que caracteriza los encuentros verdaderamente transformadores. Los arquetipos que habitan el inconsciente colectivo, esas imágenes primordiales que Jung identificó como estructuras universales de la psique humana, responden automáticamente ante ciertos patrones verbales que resuenan con su esencia más profunda. El animus y el ánima, el héroe y la sombra, el sabio y el niño divino, todos estos aspectos de nuestra totalidad psíquica buscan constantemente expresión y reconocimiento a través de nuestras relaciones. Cuando has comprendido esto, las interacciones humanas dejan de ser encuentros casuales entre personalidades separadas y se revelan como oportunidades para la integración mutua de contenidos inconscientes. La obsesión masculina, vista desde esta perspectiva junguiana, no es un simple capricho emocional, sino un llamado profundo hacia la totalidad. Un reconocimiento instintivo de la posibilidad de reconciliación entre dimensiones aparentemente irreconciliables de la experiencia humana.
La psicología analítica nos enseña que cada encuentro significativo entre hombre y mujer recapitula, en cierto sentido, el matrimonio sagrado de opuestos complementarios que Jung denominaba coniunctio, esa unión alquímica donde los principios masculino y femenino se reconcilian en una síntesis superior. Las palabras que despiertan obsesión masculina no operan mediante manipulación superficial, sino activando ese anhelo primordial de unidad que subyace bajo todas las búsquedas humanas. Has descubierto no técnicas de seducción, sino el lenguaje de la individuación, ese proceso mediante el cual avanzamos, paso a paso, hacia la realización de nuestro potencial más elevado como seres humanos. Recuerda siempre que este conocimiento conlleva una responsabilidad profunda. Utilizarlo no para controlar, sino para crear espacios de auténtico crecimiento mutuo. Si este viaje a través de las profundidades junguianas ha resonado en tu interior, te invito a explorar más sobre cómo los arquetipos moldean nuestras relaciones y nuestro desarrollo psíquico. Cada palabra que pronunciamos puede ser una llave hacia la libertad interior o una cadena que perpetúa patrones inconscientes. La decisión siempre es nuestra. Si has encontrado valor en estas revelaciones, comparte este mensaje con otras almas que intuyas están preparadas para trascender la superficialidad de las interacciones contemporáneas y redescubrir el poder transformador de la comunicación auténtica. Suscríbete para continuar este viaje juntos hacia las profundidades de la psique humana, donde las verdaderas conexiones trascienden las palabras y tocan directamente el alma. Como diría el propio Jung, tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta.